Bueno, Lucia, y háblanos un poco más sobre la soberanía digital, por favor. Bueno, la soberanía digital es parte de la autonomía personal, ciudadana y política que podemos tener todos los individuos y las comunidades en el mundo actual. Es un elemento esencial, muy importante, pero que hemos abandonado o nos hemos olvidado de su importancia precisamente porque la tecnología nos ha ido facilitando en cada momento soluciones rápidas, instantáneas. Ha sido muy fácil quedarse con lo sencillo, con lo rápido, con lo atractivo del mundo tecnológico, sin darnos cuenta de la cantidad de problemas que tiene la adhesión a servicios gratuitos que estamos pagando realmente con nuestras vidas, nuestros datos, nuestros cuerpos. Entonces, hay que tener hay que empezar a avanzar para crecer en el concepto de soberanía digital. Y debe ser un proyecto ciudadano, pero también un proyecto político e institucional de primer orden. En los últimos tiempos hemos visto cómo gobiernos se han visto comprometidos precisamente por la manipulación de información que ha afectado a procesos electorales o ha afectado a referéndums o que ha afectado a toma de decisiones y todavía esos problemas existen. Ahora que estamos en la era de la inteligencia artificial y que cada vez hay más decisiones políticas y administrativas que se adoptan en función de decisiones automatizadas, es decir, a través de la inteligencia artificial, solamente si somos capaces de afrontar el reto de conocer en qué consiste la tecnología y cómo se toman esas decisiones, podemos responder a ellas. Nos queda ahí un largo camino porque las grandes plataformas se han apropiado de los datos y por lo tanto tienen más información muchas veces que muchos gobiernos y hay muy poco margen para tomar decisiones autónomas. El problema se produce cuando esas decisiones se toman a través de algoritmos que tienen graves sesgos para las minorías y para las mujeres y que sistematizan una discriminación que viene ya de largo. Es cierto que hay pocas mujeres y pocas personas que pertenezcan a minorías en la construcción de las tecnologías, pero lo que también tiene que haber es una conciencia de la necesidad de un desarrollo más igualitario para los algoritmos, porque si no, la inteligencia artificial será un proyecto fracasado. Una inteligencia artificial que es capaz de ignorar al 50% de la población o de tomar decisiones en contra de los intereses de la mitad de la población no es nunca un buen resultado automático, es un fracaso del automatismo. Por eso ahora cada vez tenemos más conciencia de la necesidad de adoptar soluciones y de preocuparnos por la soberanía digital. Un proyecto que en el caso europeo ha encabezado Francia, que en 2017 aprobó la ley de la República Digital, una ley que se hizo de forma colaborativa entre la ciudadanía y que ha logrado, por ejemplo, hacer auditables los algoritmos, de manera que las decisiones que toman las plataformas pueden ser consultadas y pueden ser contestadas por la ciudadanía, porque no olvidemos que las plataformas también toman decisiones sobre nuestro futuro laboral. Esas plataformas tienen sesgos, como decía, de género, por ejemplo, que pueden hacer que para un mismo currículum encabezado por un nombre femenino o por un nombre masculino, la diferencia sea absolutamente radical. Para las mujeres les ofrece un puesto de secretaria de dirección y a los hombres un puesto de gerente, por ejemplo. O que los 10 primeros resultados de una selección de personal sea exclusivamente para hombres. Es decir, aquí estamos hablando de temas que tienen mucho calado en la vida ciudadana y en la vida de las personas, pero también en las decisiones políticas. Muchas gracias.